Como somos de memoria corta, toca... Este fue un escándalo increíble que la justicia no haya actuado. Fue en el 2018, ya ni siquiera en la campaña Gustavo Petro 2022, fue en el 2018 también, abril de 2018, plena época de campaña electoral, y ahí estaba Gustavo Petro recibiendo billetes, metiéndolos en una bolsa. El presidente, hoy presidente de Colombia, era senador y aparecía recibiendo y guardando fajos de billetes en bolsas negras, en un ambiente oscuro, sin luz, y grabando. Dinero que recibía de manos de Juan Carlos Montes, un ex colaborador a quien la Fiscalía de Colombia acusó por corrupción. Petro se defendió diciendo que el video era 2005, que Montes le entregaba 20 millones de un préstamo personal, que le hizo un arquitecto de nombre Simón Vélez. Simón Vélez lo negó, ustedes lo recordarán. Bueno, todo esto vale la pena recordarlo, porque la memoria en Colombia no puede quedarse corta. Y volvemos entonces a las cosas de la campaña 2022, que está en ese momento en la lupa tras esta denuncia del audio de alias Pipe Tuluá, narcotraficante extraditado a los Estados Unidos ayer mismo. Tendrá que responder en una corte en Texas por 3 cargos de narcotráfico, pero en Colombia tiene, Jorge Adrián, ¿cuáles son los cargos del extraditado en Colombia? Para Pipe Tuluá regía en este momento una condena, Claudia, a 30 años por graves delitos como homicidio, extorsión y concierto para delinquir. Bueno, ahora en Estados Unidos, allá en Texas, tendrá que responder por 3 cargos de narcotráfico. Y volvamos entonces a la campaña del 2022. La unidad investigativa del programa La Noche conoció este documento que ustedes van a ver, un informe secreto que está en poder de la Fiscalía de Colombia y que documenta cómo habría sido maquinado ese pacto de la picota. El documento, proveniente de fuentes altamente confiables, se los decimos aquí en La Noche, devela que la estrategia comenzó un año antes de las elecciones presidenciales 2022. Este reporte indica que fueron 76 reuniones, 76 reuniones que incluyeron varias cárceles, además del pabellón de extraditables de la picota. En el principio, las cárceles que conocí que estaban siendo visitadas fueron la Paz de Itagüí, Antioquia, la cárcel de Cómbita en Boyacá y la cárcel La Picota a nivel general, pero con mayor intensidad en el patio de extraditables de la misma cárcel. Los acercamientos iniciaron un año antes de las elecciones en mayo de 2021 hasta junio de 2022 y fueron en total 76 reuniones simultáneas registradas y constatadas por la Fiscalía General de la Nación con actores armados, con población carcelaria de alto perfil y con las demás estructuras criminales para prometer beneficios jurídicos a cambio de votos y apoyos regionales. En general, obtener beneficios, poder, territorio y un gobierno amigo. Le ofrecieron la no extradición a los extraditables, una clara obstrucción de la justicia americana. El informe secreto señala como antecedente determinante del pacto de la picota la captura de Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida ex senadora Piedad Córdoba y extraditado luego bajo cargos de narcotráfico a Estados Unidos. Piedad Córdoba, junto a personas como el ex canciller Álvaro Leiva, Danilo Rueda, entonces director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y futuro comisionado de paz, el hoy candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, y Juan Fernando Petro, son quienes, según el informe, iniciaron estas reuniones. La captura de Alberto Alonso Jaramillo y Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, el hermano de Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico y aliada de las FARC, fue determinante para concretar los acuerdos de la picota, al cual lo denominaron el garante. Es decir, que la prueba de que no los iban a extraditar sería que no extraditarían a Álvaro Córdoba. El garante que está entregando información también en los Estados Unidos. Además, nos sorprende que el candidato Iván Cepeda esté en estas cárceles. Recordemos que durante toda su actuación pública como congresista ha estado permanentemente buscando testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, testigos mentirosos como lo dijo la sentencia en segunda instancia que absolvió al expresidente colombiano, testigos no creíbles. No es de extrañar que tenga estos acercamientos ahí con la picota. Ahora es el candidato del petrismo y atención, ¿por qué? Bueno, es que con los antecedentes de la campaña pasada, Colombia tiene que tener los ojos muy abiertos. Seguimos con este documento secreto que les estamos revelando, porque durante las gestiones del llamado Pacto de la Picota, que era precisamente
convencer a esos criminales de mejores tratamientos a cambio del apoyo en la campaña. Juan Fernando Petro dice que no entregaron nada, que fue a cambio de nada. En este documento dicen que recaudaron 65.000 millones de pesos del narcotráfico, y a esa cifra el documento adiciona 20 millones de dólares que habría entregado la agrupación criminal Disidentes de las FARC, Segunda Marquetalia. También resalta lo de los 15.000 millones de pesos que habría gestionado para la campaña Petro-Presidente Armando Benedetti, el hoy ministro del Interior. Este documento lo hemos obtenido, guardamos la fuente, obviamente, porque no vamos a delatarla, pero está claro, es decir, hay un documento que muestra cómo se estructuró todo este pacto de la picota y cómo habrían entrado estos dineros. Obviamente falta que la justicia tome una decisión. La financiación ilegal general comprobada fue así. 1. La financiación de 65.000 millones de pesos del Pacto de la Picota a precio de hoy son 14.800 millones de dólares. 2. La financiación de 20 millones de dólares de la Segunda Marquetalia e Iván Márquez al cambio fueron 88.000 millones de pesos colombianos. 3. La financiación gestionada por Benedetti para 100 reuniones de la campaña presidencial fueron 15.000 millones de pesos, que al cambio a dólares fueron 3,5 millones de dólares. La estructura para financiar el proceso de compra de votos fue con dineros que vienen del exterior, a través de un señor Espitia. Los dineros vienen de Venezuela, Honduras y otros países afines al Foro de Sao Paulo. Bueno, yo quiero hablar con don Pablo Bustos Sánchez sobre este tema concreto. Abogado Bustos, mire, cuando Juan Fernando Petro dice no, eso se consiguieron unos votos sin ningún pesito, sin que dieran a cambio nada, todo esto es un montaje. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de las autoridades colombianas? Estamos a 4 meses ya de unas votaciones trascendentales para Colombia. Y todavía, mire, siguen saliendo todas estas informaciones y la justicia no avanzó en nada. ¿Cuál debe ser ese mensaje clarísimo a las instituciones colombianas? No más corrupción, no más impunidad, Claudia. El país no aguanta otro episodio de corrupción electoral a nivel presidencial. Tuvimos suficiente con el narcotráfico y el elefante de Samper, presidente, que lo denunciamos en su momento. Advertíamos las irregularidades que ya se daban en la campaña de Petro. No puede ser que estemos ante Petro 2, la nueva episodio de corrupción en las elecciones presidenciales. Lástima que tengamos una fiscalía de bolsillo inane, que inclusive al jefe de inteligencia de este gobierno lo tiene premiado como prófugo exiliado en Nicaragua, y otro de sus aliados claves para orquestar esta nueva fiesta antidemocrática por cuenta de la impunidad y de la Fiscalía, también César Manrique, prófugo y también condenado por el cartel de la contratación, corrupción que se venía ventilando, estilando y perfilando desde mucho tiempo atrás. Estamos frente a la exigencia necesaria, pública, de una Fiscalía decente, y por supuesto que le rinda cuentas ya no solamente a la justicia colombiana, sino a la americana. Rogamos a las autoridades judiciales americanas, a la Embajada de los Estados Unidos y al gobierno americano que aceleren las investigaciones y las declaraciones de este señor Pipe para efectos de próximamente tener las versiones públicas que le den claridad al país sobre qué es lo que ha venido ocurriendo y en últimas lo que se rumora y se sabe públicamente por la comunidad nacional, para efectos de impedir que la gente siga siendo utilizada, extorsionada y deformado el certamen democrático que se avecina bajo 2 formas, tanto la del Congreso de la República y a la sombra de este también en la propia elección presidencial en las 2 fases que se avecinan. Una declaración seria ante la justicia americana de este extraditable sin duda será la pieza central para que la Fiscalía actúe y no solamente responda ante las autoridades colombianas, sino en virtud de los tratados internacionales ante la justicia americana. Debería investigarse a la Fiscal General de la Nación a nivel internacional por cuenta de la impunidad
y la vergonzosa defraudación a la democracia, a los colombianos y al sistema de participación política a nivel internacional por cuenta de este nefasto episodio que se ha mantenido bajo la complicidad y el silencio encubridor de las autoridades judiciales colombianas y particularmente de esta fiscal de bolsillo, que no ha hecho otra cosa que generar y derivar en cadenas superiores, escalando la impunidad en Colombia y dañando la democracia como un todo, por razón por la cual estas declaraciones tornan importancia y más aún la intervención de los Estados Unidos de América frente a un extraditable. Daniel Palacios, precandidato a la presidencia de Colombia. Precisamente dice el senador Bernie Moreno de los Estados Unidos que están desde este país muy vigilantes sobre lo que suceda en el proceso electoral. Usted, frente a esta información que nos cuenta y frente a lo que hablaron el presidente Trump y Gustavo Petro, ¿qué espera de los Estados Unidos y qué espera que haya quedado claro en esta reunión con Petro sobre exactamente este tema que genera tanta desconfianza? Si todas estas denuncias y decisiones del Consejo Nacional Electoral fueron en la campaña pasada, ¿qué esperar ahora cuando el presidente es Gustavo Petro? Pues Claudia, es que todo lo que hemos visto, y vuelvo y lo repito, lo que rodea la elección, la financiación y el gobierno de Gustavo Petro es absolutamente oscuro y turbio. Porque hay que tener claridad. Ese documento que tú presentabas ahorita mostraba una hoja de ruta de cómo se iban a robar las elecciones, de cómo iban a recibir recursos por parte de las organizaciones criminales y sobre todo cómo los iban a financiar en el ejercicio, cómo los iban a beneficiar en el ejercicio del gobierno. Y ahí está la ley de paz total, ahí están los gestores de paz, ahí están las excarcelaciones, está el libre tránsito, el levantamiento de órdenes de captura, la falta de compromiso en el combate del narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro. A eso hay que sumarle que hoy Gustavo Petro hace parte de la lista Clinton, una lista que está diseñada para castigar a quienes han apoyado, financiado o colaborado el terrorismo o el narcotráfico. Y eso lo que nos debe llevar a esa gran preocupación que manifestó el senador Bernie Moreno y que estoy seguro que así lo niegan, se lo manifestó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquí la preocupación que tenemos todos, incluyendo Estados Unidos, es que si así nos hicieron trampa sin tener al servicio al Estado, ¿cómo será para esta elección para elegir al heredero de las FARC, Iván Cepeda? Es que mira lo que hemos visto, Claudia, un gobierno que en pocos días, antes de la ley de garantía, firmó más de 105.000 órdenes de prestación de servicios, un gobierno que ha incrementado en más de 100 billones de pesos los gastos de funcionamiento, que sacó un crédito a 5 meses de terminar su gobierno por más de 5 billones de dólares. ¿Para qué es esa plata si no para nada distinto, para tratar de comprar las elecciones e imponernos al candidato heredero de las FARC y el candidato del continuismo que garantizaría un segundo periodo de Gustavo Petro? Entonces esa preocupación está vigente, está latente, y a eso tenemos que sumarle lo que están haciendo estos grupos criminales en todas las zonas rurales de Colombia, en donde están coercionando el voto hacia Iván Cepeda. Hemos visto declaraciones del ELN en donde dice que Iván Cepeda sería su candidato. Lo hemos visto con las disidencias de las FARC. Hemos visto al señor Iván Cepeda decir que él tendría una coalición de gobierno con las FARC. Esto es absolutamente preocupante porque no solamente pone en cuestión las garantías electorales, las garantías para poder desplazarnos por todo el territorio nacional, sino la coerción de la que van a ser víctimas millones de colombianos, a quienes los van a obligar a votar por quien Petro designe, que todos sabemos es el heredero de las FARC, Iván Cepeda. Entonces la preocupación está. ¿Dónde necesitamos garantías? Uno, por parte de la Fiscalía, que avancen las investigaciones. Y dos, que Estados Unidos y la comunidad internacional ponga una presión para que el certamen electoral en Colombia sea libre, democrático y con garantías de seguridad para todos los candidatos, especialmente los que estamos haciendo una oposición democrática a este gobierno. Pues esa presión comenzó, quedó muy evidente ayer en esta reunión, un Petro muy dócil frente al que ha considerado el imperialista y ha maltratado y ha dicho todo tipo de adjetivos negativos. Dócil, ayer, tranquilito. No fue capaz de mantener su discurso, la narrativa para acá,
para la gente, para su gente, pero para allá otra cosa y comprometiéndose con otras cosas. Yo quiero agradecerles muchísimo tanto a Daniel Palacios, candidato a la presidencia por el movimiento Rescatemos a Colombia, también a don Pablo Bustos Sánchez, abogado colombiano, fundador y presidente de la Red Nacional de Deudores de Colombia, por todo este trabajo que hacen por el país en momentos tan importantes. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a comerciales viendo estas declaraciones en nuestros micrófonos de NTN 24 a la periodista Yalena Jacome, de Bernie Moreno, el senador de los Estados Unidos, hablando de que no puede haber fraude ni presión al elector en las próximas elecciones. Miren ustedes. La decisión de quién es el líder de Colombia es la decisión de la gente de Colombia, no de los Estados Unidos. Pero obviamente es importante que esté libre y que no pase algo como pasó en Venezuela. No creo que va a pasar, entonces no estamos pensando eso, pero es importantísimo. Es importante lo que demostramos ayer, es que el presidente Trump es un líder que siempre piensa de la paz. Seguimos armando el rompecabezas de qué pasó en las elecciones pasadas, en la campaña pasada, todas las denuncias sobre dineros ilegales en la campaña Petro presidente. Ni hubo tiempo para hablar de los beneficios que durante este gobierno han recibido organizaciones criminales como las FARC, el ELN, el Cese el Fuego, los tales gestores de paz que han sido custodios de secuestrados, como en el caso de Ingrid Betancourt, que seguían amenazando a una recién liberada. Cómo se ha disminuido la fuerza pública, cómo se ha disminuido el tamaño de los hombres que combaten a favor del Estado, de la fuerza pública, es decir, otra serie de hechos que nos terminan de armar el rompecabezas. Pero terminemos con la campaña del 2022. Nicolás Petro ha sido fundamental. El hijo mayor del presidente Petro enfrenta un juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Jorge Adrián. Claudia, Nicolás es acusado, recordemos, por la Fiscalía de haber incrementado injustificadamente su patrimonio en más de 1.000 millones de pesos, más de $250.000, en presunta complicidad con su entonces pareja Daisuris Vázquez. Dineros de los que, según ella, se apoderó Nicolás luego de recibirlos de exnarcotraficantes para la campaña presidencial de su papá en el año 2022. Esta investigación avanzó con el fiscal Bustos. Lo apartaron. El fiscal Bustos avanzó en la investigación del hijo de Petro. Lo apartaron. Y para agosto de 2023, Nicolás Petro admitió haber recibido altas sumas de dinero de Samuel Santander López Sierra, ex narco conocido como el Hombre Malboro, de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del cuestionado empresario Alfonso el Turco Ilzaca, y de Óscar Camacho, empresario de la ciudad de Cúcuta. Y ya para noviembre de 2025, el hijo del presidente Petro además admitió dentro del proceso que su padre estaba al tanto de asuntos como el ingreso irregular de dineros del megacontratista Euclides Torres. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iban Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación, de Euclides era el que financiaba, Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho. Siempre sacaba pecho. Bueno, hasta aquí llegamos en este rompecabezas por el día de hoy. Ahí estamos viendo a Pipe Tuluá, quien está haciendo estas muy graves denuncias sobre supuesta financiación a la campaña de Petro, presidente del año 2022, unas horitas después de haberse dado el gran abrazo con Donald Trump. Hasta ahora Petro sigue sin visa, tiene una temporal muy cortica que ya se le está acabando, sigue en la lista OFAC, sigue sancionado como gobierno que no coopera
en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a ver después de esta reunión qué cambios hay, qué vamos viendo, más allá de la retórica que quiera dar Gustavo Petro, y en qué se va a traducir esto en unas elecciones que necesitamos que sean libres, transparentes y con garantías.